Nadie te lo dijo, pero es en el momento en que todo parece derrumbarse cuando tu verdadero poder comienza a despertar. No necesitas entenderlo todo ahora, no tienes que sostener esa máscara que te exige ser fuerte cuando por dentro estás roto. Tal vez el silencio que tanto temes no sea un enemigo, sino la puerta que estabas buscando. Si sientes que has fracasado, si ya no puedes más, escucha, no estás perdido, estás regresando a ti. Aquí descubrirás que el vacío no es el fin, es el principio de algo que nadie te enseñó a nombrar. Siempre pensé que la vida era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía calcularse, anticipando todas las jugadas posibles. Me entrené para no sentir demasiado, para no dejar que nada se filtrara entre las grietas de mi coraza. Pero un día, todo aquello que había contenido durante años explotó como un incendio sin control, y comprendí que mi supuesta fortaleza era solo un disfraz. Recuerdo el momento exacto en que el silencio me envolvió como un manto pesado. Fue más que un vacío, era la evidencia de que ya no podía sostener tantas máscaras. Me senté en la orilla de mi cama, con las manos temblando y la mente saturada de pensamientos que no llevaban a ningún lugar. El tiempo parecía haberse disuelto en una pausa infinita. En ese abismo sin respuestas, sentí por primera vez que algo dentro de mí pedía ser escuchado. Nadie me había contado que el despertar espiritual no empieza con la luz, sino con la demolición. Es una grieta que se abre despacio, hasta que todo lo que creías estable se desmorona ante tus ojos. Lo que más me dolió no fue perder mis certezas, sino descubrir que yo mismo me había traicionado al vivir una vida construida sobre el miedo. Durante semanas, evité mirar de frente ese derrumbe. Me repetía que era solo cansancio, que con algo de disciplina y control todo volvería a la normalidad. Pero la verdad es que ya no quería regresar a esa aparente estabilidad que me asfixiaba. Había un susurro insistente en mi pecho que decía que había otro camino. Un camino donde no debía pelear contra mí mismo todo el tiempo. A veces me preguntaba si estaba enloqueciendo, si este vacío era una señal de que me estaba perdiendo para siempre. Pero, con el paso de los días, comprendí que perderse es la única forma real de encontrarse. Mi mente racional luchaba por sostener cada argumento lógico, mientras mi intuición se expandía como una raíz silenciosa. Era incómodo, era doloroso, pero era real. Descubrí que la soledad no era el castigo que imaginaba. Al contrario, en la quietud de esos días sin rumbo, empezó a germinar una verdad que siempre estuvo latente, una voz que no buscaba aplausos ni aprobación, una certeza desnuda que no dependía de nada exterior. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba esforzarme tanto para merecer mi propia existencia. Cada mañana despertaba con el corazón pesado, como si cargara toneladas de historias que ya no me pertenecían. Mi ego protestaba, se aferraba a los viejos hábitos, me gritaba que el silencio era peligroso, pero algo más profundo me invitaba a no hacer nada, a quedarme quieto, a observar, a permitirme sentir sin etiquetas ni urgencias. Había pasado la vida entera creyendo que solo avanzando, conquistando y demostrando valor podría ser digno. Sin embargo, en esa pausa obligada, descubrí que no era mi velocidad lo que definía mi valor. Era mi capacidad de habitar el instante, de mirar mi sombra sin apartar la mirada, y aunque me costó admitirlo, sentí un alivio extraño al reconocer que no sabía quién era sin mis batallas. Esa confesión marcó el inicio de una búsqueda distinta. Ya no se trataba de acumular respuestas, sino de rendirme a las preguntas. Empecé a notar que cada silencio traía un regalo invisible, cada lágrima contenía un mensaje que no podía entender con la razón. Era como si el universo me estuviera susurrando que, en realidad, nunca había estado perdido, solo estaba regresando a un lugar que había olvidado. Hoy entiendo que la destrucción de mi antigua identidad fue el mayor acto de compasión que pude vivir, porque solo cuando todo se rompió, descubrí el espacio necesario para escucharme. Solo cuando me atreví a no controlar, apareció una calma que no dependía de circunstancias externas, y aunque aún no conozco todas las respuestas, por primera vez siento que estoy exactamente donde debo estar. Me costó mucho aceptar que mi mente no era la dueña absoluta de mi destino. Durante años,
Había creído que pensar con suficiente intensidad me protegería de cualquier fracaso, de cualquier dolor, pero en el momento en que todo se quebró, comprendí que el exceso de control solo me había alejado de mí mismo. Era como si cada idea, cada expectativa, se interpusiera entre mi esencia y la vida que quería sentir de verdad. Recuerdo que en las primeras semanas de ese derrumbe interior, me levantaba con el impulso de planificar una solución inmediata. Mi mente insistía en que debía hacer algo, cualquier cosa, para recuperar la sensación de seguridad. Pero cada intento me sumía en más agotamiento. Era como pelear contra un río que fluye con una fuerza que no puedo contener. Y en ese forcejeo descubrí que el no esfuerzo, el Wu-Wei del que había oído hablar alguna vez, no era pasividad, era confianza. Fue un aprendizaje doloroso, darme cuenta de que la vida no necesitaba que yo la dirigiera como un dictador interno. Más bien, pedía que me convirtiera en un testigo consciente, alguien dispuesto a permitir que las cosas se movieran según su propio ritmo. Esa idea me parecía insoportable al principio. ¿Cómo iba a aceptar el silencio cuando todo mi ser había sido entrenado para el ruido, para la búsqueda constante de algo que justificara mi existencia? Pasaron los días y, en esa soledad casi ceremonial, empecé a sentir pequeños destellos de claridad. No eran epifanías espectaculares ni promesas de felicidad instantánea, eran instantes breves en los que mi respiración se volvía profunda y mi mente se aquietaba. En esos momentos, entendí que tal vez no necesitaba arreglarme por completo, tal vez solo debía aprender a acompañarme en mi propia fragilidad. Hubo noches en que el insomnio me envolvía como un manto áspero. Me sentaba en el suelo de mi habitación, con las luces apagadas, intentando comprender por qué había permitido que mi valor dependiera de logros y reconocimiento. Y cada vez que la tristeza amenazaba con desbordarme, me recordaba que esta era la etapa más honesta de mi vida, porque en la oscuridad no podía seguir mintiéndome. Poco a poco, mi ego empezó a ceder. Como un animal herido, luchaba por imponerse, pero también comprendía que ya no podía seguir gobernando cada pensamiento. Mi esencia, esa parte de mí que no tiene nombre ni biografía, empezaba a hablar con una voz tranquila, una voz que no me juzgaba, que no me exigía, solo me invitaba a mirar, a sostener la incomodidad sin disfrazarla de ocupación. Un día, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, me sorprendió un momento de calma tan profundo que sentí que el tiempo se disolvía. Era como si todas mis búsquedas se hubieran detenido. Me di cuenta de que la mente racional siempre querrá una explicación, una narrativa que le dé sentido a cada experiencia. Pero hay cosas que no pueden entenderse, solo vivirse. Esa aceptación me liberó de la necesidad de tener razón. En esa quietud, empecé a reconocer la diferencia entre mi ego y mi esencia. Mi ego gritaba, pedía garantías, exigía resultados. Mi esencia susurraba, esperaba con paciencia, aceptaba el misterio. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no era un enemigo, era un portal, un espacio sagrado donde podía soltar todas las versiones que había creado de mí mismo. A veces pienso en cuánto tiempo desperdicié persiguiendo certezas. Hoy sé que la verdad más profunda no se encuentra en la acumulación de ideas, sino en la desnudez de la experiencia directa. El vacío que tanto temía resultó ser el terreno fértil donde algo nuevo comenzaba a nacer. Y aunque no sabía cómo nombrar esa semilla, sentía que su simple existencia justificaba todo el dolor previo. Ahora, cada día es un ejercicio de humildad. Cada momento de quietud me recuerda que no tengo que convertirme en nadie más, que tal vez mi único propósito es estar presente, habitando este cuerpo que late, esta mente que duda, este corazón que aprende a confiar. Y en ese aprendizaje, silencioso, he descubierto una serenidad que nunca imaginé posible. Durante mucho tiempo, creí que mi salvación estaba afuera, en las palabras de otros, en los libros que prometían fórmulas, en los rituales que parecían tener el poder de borrar mi angustia. Recorrí caminos, escuché consejos, me aferré a ideas ajenas como un náufrago que abraza cualquier tabla que flote. Pero mientras más buscaba afuera, más profundo era el vacío que se abría en mi pecho. Recuerdo una mañana especialmente
fría. Me levanté convencido de que necesitaba encontrar una respuesta definitiva. Tomé mis notas, repasé todo lo que había aprendido, y aún así, sentía un cansancio que no era físico, sino existencial. Fue entonces cuando algo se quebró de manera irreversible. Una parte de mí comprendió que ninguna instrucción externa podría llenarme, que todo lo que había perseguido con tanto empeño era, en realidad, una distracción elegante para no mirar mi propio abismo. Esa revelación llegó sin ruido. No hubo un momento épico ni un signo místico que confirmara mi hallazgo. Fue una certeza tan silenciosa que por un instante pensé que me estaba engañando. Pero cuanto más me resistía, más evidente se hacía la verdad. Siempre había esperado que alguien me salvara de mí mismo. Siempre había querido que algo externo confirmara que era digno, que merecía existir. Y al descubrir que nadie podía hacerlo, sentí una mezcla de tristeza y alivio. En ese momento, entendí que el verdadero despertar no consiste en añadir capas de conocimiento, sino en quitar todo lo que estorba, como si cada creencia fuera un velo que me separaba de mi propia esencia. Fue entonces cuando empecé a soltar, sin rituales, sin drama, sin necesidad de proclamar mi transformación, solo un acto humilde de renuncia interior. Al principio, la mente protestaba, quería pruebas, garantías, resultados medibles, pero algo más profundo me pedía confianza. Me recordaba que mi intuición era un faro que siempre estuvo encendido, aunque yo prefiriera ignorarlo, y por primera vez, me senté en silencio, dispuesto a escucharla, a no interrumpirla con mis explicaciones. Fue ahí donde descubrí que mi búsqueda externa siempre fue un reflejo de la incapacidad de abrazar mi soledad. Había confundido el conocimiento con la sabiduría, la acumulación con la integración. Había creído que si entendía lo suficiente, podría controlar mi destino, pero ese día comprendí que el control era solo un consuelo pasajero. La verdadera libertad surgía cuando me atrevía a no saber. Durante esa etapa, me volví testigo de mi propia resistencia. Observaba cómo mi ego se esforzaba por demostrar que estaba progresando, que era un buscador serio, que mi viaje espiritual tenía valor porque podía describirlo con palabras hermosas. Y de pronto me di cuenta de que toda esa narrativa también era una ilusión, un decorado sofisticado que ocultaba la simplicidad de lo real. La revelación más dura fue asumir que todo lo que buscaba ya estaba dentro de mí, que ningún maestro, ningún libro, ninguna ceremonia podría hacer por mí lo que solo mi conciencia podía permitirse. Y aunque esa verdad me desarmó, también me dio una sensación de dignidad que nunca había sentido, porque por primera vez comprendí que no necesitaba justificar mi existencia, que ser era suficiente. A partir de entonces, la relación con mi soledad cambió. Ya no la veía como un castigo, sino como un espacio sagrado donde todo se revela. Cada silencio se convirtió en un maestro paciente. Cada instante sin respuesta era un recordatorio de que mi esencia no necesitaba adornos ni argumentos, solo presencia, solo honestidad. Mirando hacia atrás, comprendo que esa mañana marcó el inicio de algo irreversible. Ya no podía volver a creer que mi paz dependía de lo que sucediera afuera. Aunque mi ego siguiera intentando recuperar su viejo protagonismo, algo dentro de mí había despertado, una certeza pequeña, humilde y luminosa. Todo lo que siempre busqué estaba aquí, en este instante, en este cuerpo, en este latido, y aunque me costó aceptarlo, descubrí que esa simplicidad era el regalo más grande que la vida podía darme. Después de aquella revelación, todo empezó a sentirse diferente, no porque mi vida externa hubiera cambiado de forma inmediata, sino porque mi manera de mirar cada detalle se volvió más honesta. De pronto, comprendí que llevaba años huyendo de la incomodidad de estar conmigo mismo, que cada meta, cada conquista y cada sacrificio habían sido intentos de silenciar esa voz que me recordaba que la verdadera plenitud no llega con logros, sino con la aceptación radical de lo que soy. Fue desconcertante al principio, porque mientras más soltaba la necesidad de ser alguien especial, más libre me sentía, y esa libertad no era el éxtasis que me habían prometido los discursos motivacionales. Era algo más sutil, un espacio interno donde no tenía que probar nada,
donde podía sentarme en silencio sin sentir que perdía el tiempo. Me di cuenta de que siempre había temido la quietud porque creía que si me detenía, desaparecería, como si mi valor dependiera de estar haciendo, demostrando, persiguiendo algo. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por un parque casi vacío, sentí una tristeza tan grande que me pareció insoportable. Era la nostalgia de todas las versiones que estaba dejando morir. Una parte de mí quería volver atrás, aferrarse a cualquier certeza conocida, pero otra parte, más silenciosa y paciente, me susurraba que aquello era necesario, que no podía renacer sin antes entregarme a esa especie de duelo. Durante días, permití que esa tristeza me acompañara. Dejé de pelear con ella, dejé de disfrazarla con explicaciones o distracciones. Simplemente, la sentí, y en ese acto de presencia, descubrí algo que me cambió para siempre, que el dolor no era mi enemigo, que resistirme a sentirlo era lo que lo hacía insoportable. Cuando dejaba de luchar, el dolor se transformaba en un maestro, un recordatorio de que estaba vivo, de que no necesitaba anestesiar mi humanidad para ser digno. Fue entonces cuando comprendí que había pasado gran parte de mi vida huyendo de mi sombra. Había creído que debía iluminarme para merecer paz, cuando en realidad, la paz siempre estuvo disponible en mi capacidad de abrazar mi oscuridad. Esa idea cambió mi manera de entender el despertar. Ya no se trataba de convertirme en alguien más espiritual o más sabio, se trataba de regresar a un estado de inocencia interior, donde no me avergonzara de mi vulnerabilidad. A veces, mi mente racional intentaba cuestionar ese proceso. Me decía que estaba perdiendo tiempo, que debía ser productivo, que había cosas más importantes que sentarse a contemplar el vacío, pero cada vez que escuchaba esa voz, sonreía con compasión, porque ya sabía que era solo mi ego intentando recuperar el control, y aunque todavía me costaba soltar del todo, había comenzado a saborear el alivio de no tener que imponerle un sentido forzado a cada experiencia. Un día, mientras escribía en mi diario, sentí una oleada de gratitud, tan inesperada que me hizo llorar. Comprendí que, pese a todo el dolor, esta etapa era un regalo, porque me estaba enseñando que no hay nada más valioso que la honestidad interior, que el coraje de mirarme sin disfraces era la semilla de toda verdadera transformación. Esa tarde, me prometí algo, no volvería a buscar fuera lo que solo podía encontrar dentro. Ya no iba a exigirle a la vida que me diera garantías, no iba a pedirle a nadie que llenara mis vacíos. Aceptaría que mis incertidumbres formaban parte de mi humanidad, y que no había ningún mérito en pretender que todo estaba bien cuando, por dentro, sentía que me estaba desmoronando. Fue así como descubrí que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta que me permitía conectar con mi esencia de manera tan profunda que todo lo demás perdía importancia. Ya no necesitaba tantos argumentos, ya no necesitaba tantas explicaciones. Bastaba con sentarme en silencio y recordar que estaba vivo, que estaba aprendiendo, que estaba exactamente donde debía estar. Desde entonces, cada día se ha vuelto un experimento, una oportunidad de elegir entre seguir alimentando las mismas historias o abrirme a la posibilidad de algo nuevo. No, siempre lo consigo. A veces recaigo en el impulso de controlar, pero incluso en esos momentos, me esfuerzo por recordarme que no necesito hacerlo perfecto, que tal vez la belleza de este proceso está precisamente en su imperfección. Y así, poco a poco, empecé a reconciliarme con mi propio misterio, empecé a darme permiso para no saber, para no correr, para no compararme con nadie, y en ese gesto sencillo, descubrí que mi verdadera fuerza nacía del coraje de ser honesto con mi propio corazón. Con el paso de los días, el silencio empezó a convertirse en un aliado. Al principio, me resultaba insoportable. Cada minuto sin distracciones parecía una eternidad. Era como si la quietud amplificara todas mis inseguridades, todos esos pensamientos que siempre había conseguido sofocar con obligaciones, proyectos y relaciones. Pero poco a poco, descubrí que el silencio no inventaba nada, solo sacaba a la superficie lo que ya vivía en mí. Fue un descubrimiento desconcertante, porque había creído que mi valor residía en mi capacidad de hacer, de producir, de avanzar,
Sin embargo, en esos momentos, sin nada que demostrar, empecé a sospechar que quizá no era necesario esforzarme tanto para ser digno, que tal vez, la existencia misma era un mérito suficiente. Esta idea me parecía tan revolucionaria que a veces la rechazaba por costumbre, pero cuanto más la contemplaba, más paz sentía. Recuerdo una mañana en que desperté sin prisa, sin esa urgencia de justificar mi día con listas de tareas. Me senté junto a la ventana, observando cómo la luz iba llenando la habitación con lentitud. Fue en ese instante cuando comprendí que nunca había aprendido a recibir, que siempre estaba dando, haciendo, resolviendo, porque temía que si me detenía, todo colapsaría, y ese miedo era más grande que cualquier problema real. La primera vez que me permití no hacer nada, sentí un vacío tan inmenso que casi me hizo retroceder. Era la sensación de estar en territorio desconocido, como si todos los mapas que había usado para orientarme ya no sirvieran. Mi mente racional protestaba con argumentos convincentes, que estaba perdiendo el tiempo, que debía aprovechar cada minuto, que la vida se me escapaba, pero algo en mi pecho me pedía calma, una calma que no necesitaba justificación ni propósito. Fue entonces cuando recordé aquella idea que siempre me había intrigado, el Wu Wei, el no esfuerzo, una actitud que no era pasividad, sino un estado de confianza profunda, un reconocimiento de que la vida tiene su propio ritmo y que mi tarea no era forzarla, sino acompañarla con presencia. En esos días, empecé a practicar esta entrega sin expectativas, y descubrí que el silencio se volvía menos amenazante cuando dejaba de luchar contra él. Poco a poco, el vacío se transformó en un espacio fértil, no porque aparecieran respuestas inmediatas, sino porque ya no necesitaba tantas certezas. Cada mañana se volvió una oportunidad para explorar ese terreno interior que había evitado toda mi vida. Cada noche era un ejercicio de aceptación radical, permitir que el cansancio, la duda y la gratitud convivieran sin juicio. Había creído que mi mente era la única brújula confiable, pero en ese silencio, empecé a descubrir la voz de mi intuición, una voz más suave, pero infinitamente más sincera. A veces me decía cosas que no quería escuchar, otras veces, me susurraba que no era necesario correr, que todo llegaría cuando tuviera que llegar. Al principio, me costaba creerle, pero cada vez que me atrevía a seguirla, sentía un alivio difícil de explicar. Fue durante una noche de insomnio cuando comprendí que mi sufrimiento no venía de lo que me faltaba, sino de mi resistencia a aceptar lo que ya era. Me sexta claramente, alguien que había pasado años intentando demostrar su valor mientras ignoraba su propia esencia. Esa conciencia me dolió, pero también me liberó, porque por primera vez, ya no necesitaba culpar a nadie, no necesitaba encontrar un culpable externo. Era mi propia desconexión la que había creado tanto ruido. A partir de entonces, empecé a reconciliarme con mi historia, a mirarla sin vergüenza ni nostalgia excesiva, a reconocer que cada error, cada caída, había sido una oportunidad de regresar a mí, y aunque aún me costaba mantener esa claridad todo el tiempo, sentía que algo dentro de mí se estaba reordenando de manera silenciosa y profunda. Hoy puedo decir que el silencio dejó de ser un enemigo, se volvió un refugio, un espacio donde no tengo que demostrar nada, donde no necesito máscaras ni estrategias. Allí puedo respirar con honestidad y recordar que no hay nada que temer, porque cuando uno deja de resistirse, la vida deja de sentirse como un campo de batalla. Y aunque todavía tengo días de confusión, cada vez confío más en este proceso que no siempre comprendo, pero que sé que me está llevando a casa. Conforme me fui adentrando en este proceso, descubrí que el tiempo ya no se sentía igual. Antes, los días parecían una carrera interminable. Cada amanecer era una lista de cosas por lograr, un cronómetro que me recordaba que debía apurarme, que nunca era suficiente. Pero en el silencio, el tiempo empezó a diluirse. Era como si cada momento contuviera una eternidad escondida. La primera vez que noté este cambio, estaba sentado en un banco, observando las hojas que caían de un árbol. No había nada extraordinario en esa escena, pero sentí algo que me desbordó, la certeza de que no necesitaba hacer nada para pertenecer, que la vida no me estaba evaluando,
que cada instante era completo en sí mismo, aunque mi mente quisiera transformarlo en un medio para llegar a otro lugar. Durante años, había creído que debía vivir con prisa, que la pausa era sinónimo de fracaso, pero en esos momentos de quietud comprendí que gran parte de mi ansiedad venía de una relación distorsionada con el tiempo, siempre intentando adelantarme, corregir, anticipar, nunca confiando en que lo esencial llegaría cuando tuviera que llegar. Fue así como empecé a practicar un ejercicio sencillo, pero poderoso: estar presente sin exigirle a ese presente que se pareciera a mis expectativas. Al principio me resultaba insoportable. Mi mente quería encontrar utilidad en todo, quería saber cuánto estaba avanzando, qué iba a obtener de cada silencio, pero poco a poco, comprendí que la vida no se negocia con argumentos, se siente, se habita, se permite. A veces, mientras respiraba sin prisa, imaginaba que cada exhalación era una rendición, una forma de decirle al universo: no necesito entenderlo todo ahora. Y en esos instantes, algo profundo se ablandaba en mí. Era como si mis células recordaran que no nacieron para vivir en guerra constante, que había una manera más amable de estar vivo. Recuerdo que en una de esas tardes tranquilas, una idea emergió con claridad. Tal vez nunca fui el dueño de mi historia, tal vez siempre fui un testigo que se engañaba creyendo que tenía que escribir cada línea con precisión absoluta, sin permitir que nada se escapara a su control. Y cuando acepté que no podía poseer la vida, sino solo experimentarla, sentí un alivio inmenso. La percepción del tiempo cambió de nuevo. Dejé de medir mi valor en función de cuánto hacía en un día. Empecé a notar la belleza de lo simple: un café caliente, una mirada sincera, un suspiro profundo. Antes, esas cosas me parecían irrelevantes. Ahora las sentía como señales de que la vida no era un proyecto a conquistar, sino un misterio que se despliega segundo a segundo. Al principio, dudaba de esa claridad. Pensaba que tal vez era solo una fase, un consuelo que desaparecería con la próxima dificultad. Pero cada vez que me atrevía a estar presente, sin buscar excusas ni distracciones, esa serenidad se hacía más sólida, más real que todas las ideas que había acumulado para sentirme seguro. Fue entonces cuando comprendí que la prisa siempre había sido una forma de huir de mi propia voz, de mi fragilidad, de mi humanidad. Y aunque todavía hay días en que la ansiedad regresa, cada vez me resulta más fácil recordarme que no tengo que correr, que no hay un destino que deba alcanzar antes de que sea demasiado tarde. Este descubrimiento cambió la manera en que me relaciono conmigo mismo. Dejé de exigirme explicaciones, dejé de forzar soluciones, y aunque a veces esa calma me parece incómoda, he empezado a entender que la incomodidad también es parte del proceso, que no necesito convertir cada emoción en un problema a resolver. Hoy, me doy permiso para sentir sin prisas, para no responder de inmediato a cada impulso de mi mente, para quedarme en ese espacio donde el tiempo se hace blando, donde todo parece contener un significado que no puede expresarse con palabras. Y aunque aún no tengo todas las respuestas, siento que mi corazón late con más honestidad que nunca, porque finalmente entendí que mi valor no depende de la velocidad con que avance, ni de la cantidad de cosas que consiga. Mi valor está en la simpleza de ser, en la humildad de permitirme no saber, en la ternura de acompañarme mientras todo se reordena, y en esa aceptación, descubrí que no necesito que la vida me dé garantías, solo necesito estar dispuesto a vivirla con los ojos abiertos. Durante mucho tiempo, pensé que todo cambio verdadero debía sentirse como una conquista, una explosión de claridad, un momento glorioso que me confirmara que al fin era alguien diferente. Me pasé años persiguiendo esa confirmación, pero cuando dejé de correr y me senté en el silencio, descubrí algo que jamás había imaginado: la transformación más profunda ocurre sin ruido. Sucede mientras creemos que nada está pasando. Fue una mañana cualquiera. Me desperté con la misma sensación de incertidumbre que me había acompañado durante meses. Me preparé un café sin pensar demasiado. Me senté frente a la ventana, esperando que regresara esa ansiedad que tantas veces me había obligado a planificar mi día.
pero no apareció. En su lugar, encontré un espacio quieto, una especie de vacío que, por primera vez, no me asustó. Tardé unos instantes en entender qué estaba ocurriendo. Era como si algo dentro de mí se hubiera acomodado mientras yo no miraba. No fue un esfuerzo consciente, no hubo una técnica precisa, solo la acumulación de días en los que me permití no pelear conmigo mismo, días en que no hice nada salvo respirar y estar presente. Fue entonces cuando comprendí que la aceptación silenciosa había hecho lo que mi mente nunca pudo lograr: reconciliarme con mi vida. Aquella mañana, sentí una ternura inmensa hacia todas mis versiones anteriores, hacia el joven que creía que debía demostrarlo todo, hacia el adulto que perseguía validación disfrazada de éxito, hacia el buscador espiritual que acumulaba conceptos como trofeos. Ninguna de esas identidades era un error. Todas fueron necesarias. Todas me trajeron hasta este instante de calma sin nombre. Mientras observaba la luz que se filtraba entre las cortinas, recordé cuántas veces me dije que no estaba haciendo suficiente, que debía esforzarme más para sanar, para evolucionar, para merecer la paz. Pero ahora comprendía que la paz no es una recompensa por un esfuerzo heroico, es la consecuencia natural de dejar de resistir, de permitir que todo sea como es, sin exigencias ni reproches. Fue una revelación tan simple que por un momento quise descartarla. Mi mente, acostumbrada a soluciones complejas, no podía aceptar que la respuesta estuviera en algo tan cotidiano como la quietud. Pero cuanto más contemplaba esa idea, más cierto me parecía: el silencio era la medicina que había estado buscando en todas partes. Desde entonces, empecé a mirar cada instante con una gratitud nueva, porque me di cuenta de que la verdadera transformación no se anuncia con fuegos artificiales. Llega despacio, como un amanecer que no pide permiso. Un día, simplemente despiertas y notas que ya no tienes la misma necesidad de huir, que tu corazón late con un poco más de suavidad, que tus pensamientos tienen menos prisa por ganar la discusión. Esa mañana entendí que mi obsesión con el control había sido solo un intento de protegerme del dolor. Pero cuando solté esa necesidad, descubrí que no era tan frágil como temía, que mi esencia podía sostener cualquier emoción sin romperse, porque en el fondo, nada real necesita defensa. Al principio, me sentí desconcertado. ¿Cómo podía ser que algo tan profundo hubiera ocurrido sin que yo lo advirtiera? ¿Cómo era posible que el no esfuerzo transformara lo que años de lucha no habían conseguido? Pero en ese desconcierto, encontré una humildad nueva, la certeza de que mi mente no era el único instrumento capaz de crear cambio, que había algo más grande, una inteligencia silenciosa, trabajando en mí mientras aprendía a quedarme quieto. Esa revelación cambió el tono de mi búsqueda. Ya no me sentía un guerrero que debía conquistar su propio corazón. Ahora me percibía como un acompañante, un testigo que se ofrece la ternura que siempre buscó fuera. Y aunque todavía hay días en que la duda regresa, cada vez me resulta más natural confiar en esa quietud que lo sostiene todo. Hoy sé que la aceptación no es resignación, es un acto de amor profundo. Es mirar la vida sin exigirle que sea distinta. Es honrar cada etapa, incluso las que duelen. Porque en ese reconocimiento humilde, ocurre una alquimia secreta. Lo que antes era un peso se convierte en una oportunidad de reconciliación, y lo que parecía un vacío es, en realidad, el espacio donde todo puede nacer de nuevo. Después de aquella revelación silenciosa, todo empezó a adquirir un matiz distinto, no porque la vida dejara de presentar desafíos, sino porque ya no sentía la necesidad de convertir cada dificultad en una batalla. Era como si la raíz de mi ansiedad se hubiera debilitado, dejando espacio para algo más suave, más auténtico. Por primera vez, comprendí que no tenía que ganarme la calma, que la paz no era un premio reservado para los que lo hacían todo bien. Era un estado que siempre había estado disponible, esperando a que yo dejara de resistirme. A veces me preguntaba cómo era posible que el no esfuerzo lograra lo que toda mi disciplina no había podido, pero luego recordaba que no se trata de entenderlo todo, sino de experimentarlo. Hubo días en los que me descubrí respirando con una
ligereza desconocida, no porque hubiera desaparecido toda preocupación, sino porque ya no necesitaba identificarme con cada pensamiento que surgía. Aprendí a ver mi mente como un espacio donde las ideas iban y venían, sin que ninguna tuviera poder absoluto sobre mí. Fue una libertad tan sencilla que me parecía inverosímil. Empecé a notar que, cuando no intentaba forzar ninguna emoción, todo se acomodaba por sí mismo. Si la tristeza aparecía, la dejaba estar. Si la alegría surgía, la recibía sin aferrarme. Y en esa actitud de aceptación descubrí un secreto: nada es permanente. Ningún estado emocional tiene la última palabra. Todo es un ciclo que se despliega con su propia lógica, más allá de mi control. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, sentí que algo dentro de mí se reconciliaba con la incertidumbre. Durante años, la había visto como un enemigo. Ahora me parecía un recordatorio de que la vida no puede predecirse ni explicarse por completo. Y por primera vez, esa idea no me causó miedo, me produjo alivio. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no es una ausencia, es una presencia distinta, más profunda que cualquier ruido, un espacio sagrado donde todo lo que soy puede mostrarse sin adornos. En ese silencio aprendí a reconocer la voz de mi intuición, una voz que no grita ni exige, solo susurra con paciencia. A veces, me descubría sonriendo sin razón aparente. Era la sensación de volver a casa después de mucho tiempo perdido, y aunque aún me visitaban viejos temores, ya no tenían el mismo poder, porque entendía que ninguna emoción era definitiva, que incluso el miedo es un visitante que trae consigo alguna lección pendiente. La aceptación empezó a expandirse, más allá de mis pensamientos, se convirtió en una forma de mirar el mundo. Dejé de esperar que todo fuera perfecto, dejé de creer que mi valor dependía de lo que pudiera demostrar. Empecé a percibir la belleza en lo simple, un momento de silencio, una conversación sincera, la quietud de un amanecer. Fue entonces cuando descubrí que la verdadera serenidad no consiste en alejarse de la vida, sino en abrazarla con todos sus matices. Ya no necesitaba un guión que justificara cada capítulo, me bastaba con estar presente, con la disposición humilde de sentir todo lo que surgiera, porque en esa disponibilidad, la vida se volvía más ligera. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la transformación no ocurrió por acumular respuestas, ocurrió cuando aprendí a sostener mis preguntas sin urgencia, cuando dejé de buscar finales felices y empecé a honrar la belleza de lo inacabado. En esa renuncia descubrí un alivio profundo. No necesitaba convertirme en una versión perfecta de mí mismo, solo necesitaba permitirme ser. Hoy, cada instante se siente como una invitación a regresar a ese espacio de silencio, a recordar que no hay nada que demostrar, nada que conquistar, que el verdadero despertar es un regreso a la sencillez, a la humildad de reconocer que todo lo que busqué estaba siempre aquí, aguardando mi rendición. Y aunque todavía hay días en que olvido esta verdad, cada vez regreso con más naturalidad a esa quietud que me sostiene, porque he aprendido que no es la ausencia de desafíos lo que trae la paz, sino la disposición a acompañarme con ternura mientras la vida ocurre. Mientras más tiempo pasaba en ese estado de aceptación, más claro se volvía que no había un punto final, que el despertar no es un destino al que se llega con un certificado de logro, sino un proceso que se renueva cada día. Al principio, esta idea me incomodaba, porque durante años había necesitado pensar que todo este esfuerzo tenía que conducirme a algún lugar definitivo, un lugar sin dudas, sin recaídas, sin incertidumbre, pero ahora comprendía que esa expectativa era solo una extensión de mi antiguo deseo de control, que la mente siempre buscará conclusiones porque teme el misterio, y sin embargo, era en ese misterio donde encontraba la libertad que nunca pude conseguir con certezas. Una tarde, mientras contemplaba el cielo que se teñía de colores imposibles, comprendí algo que me atravesó con una ternura inesperada. Toda mi vida había sido perfecta en su imperfección. Cada error, cada miedo, cada paso en falso, formaba parte de un tejido más grande que yo no alcanzaba a entender.
y en ese reconocimiento sentí que algo se liberaba dentro de mí. Empecé a mirar mis antiguas obsesiones con compasión, la necesidad de ser productivo, de acumular conocimiento, de sentirme validado. Ya no veía esas conductas como fracasos, sino como intentos sinceros de encontrar un sentido. Eran estrategias que mi ego creó para protegerse, y aunque no siempre me ayudaron, ahora podía agradecerles su propósito, porque sin ellas, jamás habría llegado a este punto de rendición. Fue entonces cuando descubrí que mi historia no necesitaba ser reescrita. No había nada que borrar ni reinventar, solo un relato que debía ser aceptado en toda su crudeza, y esa aceptación no me volvió pasivo, al contrario, me hizo sentir más vivo que nunca, porque ya no cargaba el peso de pretender ser otro. En esos días, empecé a experimentar una gratitud que no dependía de circunstancias externas, una gratitud que surgía simplemente por el hecho de respirar, por saber que no tenía que sostener ninguna fachada, que podía mostrarme en mi humanidad, sin temor a ser rechazado. Fue una sensación tan nueva que por momentos me costaba sostenerla, pero cada vez que me abría a esa vulnerabilidad, sentía una expansión en el pecho que me recordaba que estaba en el camino correcto. A veces, mi mente intentaba recordarme viejas alarmas. ¿Qué pasará si te equivocas? ¿Qué sucederá si todo esto no es más que una ilusión? Pero aprendí a escuchar esas voces sin dejar que me dominaran. Las reconocía como parte de mi naturaleza humana, sin darles el poder de definir mi percepción, porque sabía que la paz no venía de silenciar la mente, sino de no identificarme con ella. Fue en este punto que entendí algo esencial: no necesito tener todas las respuestas para vivir con sentido, que mi tarea no es resolver el misterio, sino habitarlo con curiosidad y humildad, que el silencio, el no esfuerzo y la aceptación no son etapas, sino formas de estar presente, y que cada día es una oportunidad para recordarme que no hay nada que perseguir afuera que no puedan hacer dentro. Una noche, mientras escribía estas reflexiones, me sorprendió un pensamiento que cambió mi manera de mirar todo lo vivido. Tal vez el verdadero éxito sea la capacidad de amar lo que es, sin intentar convertirlo en otra cosa. Amar la confusión, el vacío, la nostalgia, amar incluso los días en que siento que no he avanzado nada, porque en esa ternura hacia mí mismo, descubro un sentido que ninguna meta podría ofrecer. Hoy ya no busco finales felices, me basta con saber que puedo caminar en este misterio con el corazón abierto, que la vida no me debe garantías, y, aún así, me regala instantes de claridad que justifican todo el recorrido, y aunque sigo teniendo días de dudas, cada vez vuelvo con más confianza a ese espacio interno donde todo se siente más verdadero. Quizá esta sea la lección más grande: entender que la calma no es un lugar al que llegas cuando todo está bajo control, sino un estado que surge cuando sueltas la necesidad de controlar. Y en esa rendición silenciosa, he encontrado una paz que ya no depende de lo que pase afuera. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que he regresado a un lugar que siempre estuvo esperándome. No es un sitio físico ni un estado permanente, es una disposición interior, la voluntad de estar presente sin disfrazarme, de permitirme sentir todo lo que llega sin necesidad de juzgarlo. Hace unos meses, jamás habría imaginado que el silencio sería la puerta, que el no esfuerzo, esa actitud que antes me parecía una excusa para la pereza, sería la fuerza más transformadora, que la quietud que tanto temía terminaría enseñándome más que todas las teorías que acumulé. No puedo decir que he terminado este proceso, ni siquiera estoy seguro de que exista un final. Cada día trae consigo nuevas capas que me invitan a mirarlas con honestidad. A veces me descubro cayendo en viejos patrones: la urgencia de controlar, la prisa por resolverlo todo, la necesidad de demostrar que he cambiado, pero ahora reconozco esos impulsos como señales de que sigo aprendiendo, y me lo permito. Hay mañanas en que la serenidad me envuelve con su claridad silenciosa, otras, la duda regresa como una bruma espesa. Antes, esas fluctuaciones me hacían sentir que fracasaba. Hoy comprendo que son parte natural de este viaje, que la conciencia no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la capacidad de acompañarme en cada momento,
sin exigencias imposibles. Recuerdo, la primera vez que comprendí que todo lo que buscaba fuera vivía dentro de mí. Fue como si una grieta se abriera en mi corazón, dejando escapar años de expectativas, de decepciones, de sueños prestados. Desde entonces, esa grieta se volvió un portal, un acceso directo a una dimensión de mí que no necesita adornos. Una parte que simplemente existe y sabe que es suficiente. Ahora miro atrás y veo cada caída con gratitud, porque cada dolor me acercó un poco más a esta verdad sencilla: no hay nada que conquistar, no hay un nivel de perfección que alcanzar. Solo este instante, solo este latido, solo esta respiración que sucede sin que yo tenga que hacer nada. Durante tanto tiempo creí que debía esforzarme para merecer amor, paz, pertenencia, pero cuando solté esa creencia, descubrí que la vida siempre me había sostenido, que no era necesario impresionar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Bastaba con quedarme, con mirar mi humanidad sin urgencia de corregirla. Quizá ese sea el regalo más grande que me ha dado este viaje, la humildad de reconocer que no tengo el control, que todo lo que ocurre, cada pensamiento, cada emoción, cada silencio forma parte de una danza que mi mente no puede coreografiar. Y aunque a veces me asusta esa falta de garantías, he aprendido a confiar en algo más profundo que mi lógica. No digo que ahora todo sea fácil. La vida sigue trayendo desafíos que me confrontan. Sigo sintiendo miedo, sigo cuestionando mis pasos, pero ya no necesito que desaparezcan esas sensaciones para saber que estoy en el camino correcto, porque entendí que mi tarea no es eliminar mi humanidad, sino honrarla. Cada día que me permito estar presente, sin luchar por una versión ideal de mí, siento que algo se acomoda con suavidad, una calma que no depende de ningún logro, una gratitud que surge sin motivo aparente, y aunque no siempre puedo sostener ese estado, sé que está ahí, aguardando pacientemente a que regrese. Hoy no busco más respuestas definitivas, ya no necesito un desenlace claro que certifique que he despertado por completo. Me basta con este compromiso silencioso de no abandonarme, de mirarme con ternura cuando recaigo, de recordar que la verdadera transformación no se grita, no se celebra con grandes gestos, ocurre en la intimidad de cada momento en que decido no huir. Y tal vez, después de todo, esa sea la única certeza que necesito, que la paz no es un lugar al que llegaré algún día, sino una práctica que elijo renovar en cada respiración. Una práctica imperfecta, a veces torpe, pero infinitamente real. Mientras escribo estas líneas, no siento que nada se haya resuelto por completo. Más bien, siento que todo sigue desplegándose, como si cada paso en este camino me invitara a una profundidad que aún no comprendo del todo, y aunque parte de mí quiera un final claro, otra parte sonríe con la aceptación de que la vida no necesita clausuras. Así que aquí me encuentro, en este punto intermedio, con más preguntas que respuestas y con un corazón que, pese a todo, late con la certeza de que este viaje vale la pena, incluso cuando no entiendo nada, incluso cuando el silencio parece demasiado grande, incluso cuando el misterio sigue intacto.